Reciban un saludo muy cordial de quienes hacemos la Iglesia Cristiana Evangélica del Inca en Quito, Ecuador y para todo el mundo. Les damos la más cordial bienvenida al culto de adoración, de exaltación, de palabra en esta mañana. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe y que salga nuestra vida vivificada en este día especial. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación, y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, y también hermanos y hermanas de otras iglesias fraternas que nos siguen a través de esta red social. Saludos desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador, donde la IEBI, Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, por 29 años ha sido fiel predicando, enseñando sobre las verdades del Evangelio del Reino de Dios. Bienvenidos, bienvenidas. En este último domingo del mes de octubre, continuamos con la serie Iglesias Referenciales del Primer Siglo y estamos en Filipenses. Nos corresponde estudiar el texto del capítulo 1, verso 21 al 30. Vamos a aprender 2 o 3 cosas muy importantes para nuestra fe cristiana en este texto. Abran su Biblia, por favor. La palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, verso 21 en adelante, dice así: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, amigos, amigas, siempre el ser humano ha querido saber qué pasa luego de la muerte. ¿Qué hay en el más allá? Bueno, las culturas humanas han dejado impresionantes sepulturas cargadas de tesoros, pues creían que en el más allá había vida y que el muerto debía presentarse con su corte ante la eternidad. Hoy, en tiempos privilegiados para la arqueología, no hay día en que no se descubran tesoros relacionados a lo que acabo de mencionar. En fin, Egipto, Grecia, China, los incas acá en América, bueno, todos los pueblos y culturas humanas han reflexionado sobre este tema y han dejado para la posteridad en sus sepulturas las creencias sobre el más allá. Tanto que hay sobre esto. ¿Por qué? Porque es innato al ser humano el querer saber y a momentos podríamos decir asegurarse la eternidad. Claro, también existen aquellos que dicen que luego de la muerte todo se acaba, aquellos que se alinean al materialismo puro, y otros también dicen otras cosas, pero esto es un tema de un estudio bíblico. Cuando se intenta ser serio, hermanos y hermanas, en el abordaje bíblico de este tema, resulta ineludible enfocar una de las doctrinas básicas en la formación del texto bíblico. La formación del texto bíblico. Cómo se fue dando la revelación y después el registro del texto bíblico. Bueno, usted dice, ¿a qué se refiere? ¿Qué es esto? Bueno, es el énfasis que hacemos en el enfoque progresivo, poco a poco, que se fue dando de la revelación de Dios en todos los temas al ser humano, incluido este tema, el tema en la vida del más allá, ¿qué pasa después de la muerte? Esta doctrina, como todas en la Biblia, se fue revelando poco a poco desde los primeros capítulos hasta los últimos capítulos. No se reveló de una sola vez. Eso es el enfoque progresivo de la revelación. Es decir, que lo que los personajes de la Biblia sabían sobre ciertos temas no lo sabían otros. Ejemplo, lo que se le reveló a Salomón hasta ese momento sobre lo que se venía después de la muerte no es lo que se le reveló a Pablo. A Salomón se le reveló una parte, pero a Pablo mucho más. Jesús aclara más. El Apocalipsis da más señales, y entonces para hacer doctrina de estos temas necesitamos enfocar el enfoque progresivo de la revelación. Para todos es conocido que, por ejemplo, Salomón, al escribir el libro del Eclesiastés, lo está haciendo con cierto desencanto, con cierto hastío de las cosas de la vida.
En ese libro hay mucha sabiduría, pero también incertidumbre y angustia. De su parte, nuestro Señor Jesucristo fue claro cuando dijo, con toda autoridad, cuando resucitó a un hombre que había muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo, de su parte, en este texto de Filipenses que hemos leído hace un momento, capítulo 1 de verso 21 en adelante, clarifica mucho sobre esta doctrina y a la vez hace un llamado a los filipenses a estar firmes y en victoria. Eso es lo que vamos a ver en este día. Qué tremenda frase la de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, hermanos y hermanas, Pablo amaba esta iglesia, que la fundó con grandes señales, portentos y milagros. Su autoridad apostólica y pastoral fue clave cuando entró a Filipos, donde, como acabo de decir, sucedieron actos portentosos por la presencia de Jesucristo, portentos en verdad. Recordemos, una mujer convertida, una mujer vendedora de púrpura, pareciera ser que era una mujer con poder económico, una chica endemoniada que daba ganancia a sus amos, es liberada en el nombre de Jesús, y eso le causa tantos problemas a Pablo. Una ruptura de cadenas en la cárcel y la conversión del carcelario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sucedieron grandes milagros en la fundación de esta iglesia en Filipos, y Pablo amaba mucho esta iglesia. Era una iglesia que también le sostenía financieramente para el ministerio. Se creó una relación profunda entre el pastor, el apóstol y la iglesia de Filipos. Por eso esta carta tiene tintes y aspectos pastorales muy significativos, pues es el pastor que escribe una carta a la iglesia desde la prisión. Les anima, les impulsa, les aclara y actualiza temas de alta importancia para mantener la esperanza cristiana y el alto compromiso de combatir por la fe en medio de las adversidades. Qué hermoso, hermanos y hermanas. En el contexto, Pablo ha hablado de otras cosas y los pastores de la iglesia del Inca han tocado estos temas. Por ejemplo, estoy convencido de esto, que el que inició en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él sabía que ellos estaban en un proceso y les anima, pero ahora va a tocar el tema al cual nos hemos referido. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay esperanza para el Hijo de Dios? ¿Qué enseña la Biblia desde ese enfoque progresivo de la revelación? Y empezamos diciendo que Pablo está en la cárcel cuando escribe esta carta, esperando el juicio. Y tenía que asumir la realidad de que era impredecible si había de morir o de seguir viviendo. Pero ¿saben qué? A Pablo le daba igual. A Pablo le daba lo mismo. El vivir es Cristo, dice él. Y el morir es ganancia. Qué tremendo. Para Pablo, Cristo había sido el principio de su vida, porque aquel día camino a Damasco era como si su vida hubiera empezado totalmente de nuevo. Cristo había sido la continuación de su vida. No había habido nunca un día que Pablo no hubiese estado en la presencia de Jesús. Y en los más terribles momentos Cristo había estado con él, dándole ánimos. Así dice Hechos 18:9. Así dice Hechos 18:9, que Jesús estuvo con él dándole ánimo. ¡Qué hermoso! Aquí dice la palabra: entonces el Señor dijo a Pablo, Hechos 18:9, en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Pablo tenía una relación tan profunda con Jesús. No temas, le decía.
No calles, habla el Evangelio. Cristo era el fin de su vida, porque era a su continua presencia a donde Pablo iba todos los días. Jesucristo era la inspiración de su vida, desde ese camino a Damasco. ¿Por qué me persigues? Cristo era la dinámica de su vida. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿qué papel juega Jesús en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Jesucristo? ¿Qué has dejado por Él? Vuelvo a repetirte, ¿qué papel ocupa Jesús en tu vida? ¿Dónde lo tienes? ¿Qué has dejado tú por Él? Por la gracia del Señor, este mes de octubre ha sido tremendo en mi vida ministerial. He andado predicando, hablando, enseñando en varios escenarios. ¿Y saben qué? En todos ellos he planteado estas preguntas. Porque veo una iglesia, una juventud que se acomodó a decir que es cristiano, cristiana. Los tiempos del fin se acercan. Debemos involucrarnos de manera decidida con Jesús. La iglesia está para servir al mundo. Yo quisiera compartirles parte de mi testimonio personal. Quisiera compartirles parte rapidito, la honra y gloria para el Señor, pero para mí también el vivir ha sido Cristo y el morir será ganancia, hermanos y hermanas, cuando llegue el momento. Jesús llegó a mi vida cuando yo tenía 18 años. Fue indiscutible cómo Él llegó a mi vida de forma discreta pero con autoridad. Yo toda la vida había estado en la iglesia cristiana evangélica. Mi padre era un pastor. Yo nací en el parvulario de la iglesia. Siempre estuve activo, asistiendo. Después, porque era joven, tenía amigos, amigas, chicos, chicas, campamentos. Aprendí a tocar la guitarra en la iglesia y ahí andaba y buscaba al Señor, pero no. A los 18 años realmente hablé con el Señor. Dije, Señor, realmente quiero que me hagas ver que vives, que estás real y te quiero entregar mi vida, pero quiero hacerlo viéndote actuar. Y puse algunas cosas allí, entre ellas la salud de mi padre, que estaba clínicamente muerto ese momento en el hospital. Y el Señor al día siguiente levantó a mi padre y se fue dando, y yo tuve miedo porque dije, esas son las respuestas, y dije, está bien, Señor, aquí voy. Yo no sentí nada, pero entregué mi vida a Jesús. Así, en una oración sencilla. Pero después el Señor me empezó a tocar, a guiarme y a hacerme ver su presencia. 2 años después, decidí entregar totalmente mis prioridades, mis sueños, mis anhelos al Señor. Y dije, te voy a seguir y te voy a servir. Dejé la universidad y fui a un seminario porque dije, quiero prepararme para servir a Jesucristo. Hermanos y hermanas, de esa decisión prácticamente 40 años. Para mí el vivir ha sido Jesús. Y me preocupa, ¿qué pasa? Hay crisis de vocaciones, llama la Iglesia Católica, hay crisis del llamado. ¿Qué está pasando? Ay, hermanos, qué preocupante ver que a veces el sistema que vivimos traga a los chicos, a los jóvenes de las iglesias y a los cristianos en general, los mete a un sistema conformista de ir a un culto, a cantar y listo, pero hay más que eso. Y a veces el Señor tiene que tumbarnos del caballo como le tumbó justamente a Saulo y nos confronta, nos habla para que sopesemos qué es lo que realmente vale en la vida. Saulo se convirtió en Pablo y desde ese día se aferró a Jesús, y por eso dice con autoridad, para mí el vivir es Cristo y el morir será ganancia. ¡Qué tremendo! Dios ha sido fiel, hermanos. Yo no tengo nada de qué quejarme. La mejor decisión fue entregar mi vida a Él y entregarme al servicio.
Cuando tuve 24 años, salí graduado del seminario, conocí a mi esposa allí y volvimos al Ecuador a servirle como ha sido hasta hoy. No hemos sido perfectos, pero el Señor nos ha usado. Qué bendición ha sido, hermanos, predicar su palabra, fundar iglesias, predicar el evangelio del reino de Dios en medios de comunicación, en la iglesia local, en redes sociales. El día de ayer estuve con la red de iglesias del noroeste de Guayaquil. ¡Qué maravilla! Más de 70 iglesias que están en los territorios peligrosos de Guayaquil y con esos siervos y siervas dándoles palabra. Eso ha sido bendición para mi vida. Cristo había sido el que le había dado a Pablo la tarea de vivir, porque había sido Él el que le había hecho apóstol y lo había enviado a evangelizar a los gentiles. Había sido Cristo el que le había dado la fuerza para vivir. Por eso esa gracia era suficiente para él. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo. Y Pablo, hermanos, ha sido un referente del cristianismo. Pero ha sido por esto que estamos hablando el día de hoy. Para él, para Pablo, Cristo era la recompensa de la vida. Porque la única recompensa que valía la pena para Pablo era una comunión más íntima con su Señor. Si Cristo hubiera de desaparecer de su vida, a Pablo no le quedaría absolutamente nada. Para mí, dice Pablo, la muerte es una ganancia. La muerte era la entrada en una presencia aún más íntima con Jesucristo. Y la muerte es la entrada a una presencia más íntima con el Señor Jesús en la vida eterna. Hermanos y hermanas, en este texto que estamos leyendo esta mañana, Filipenses capítulo 1, desde el verso 21 en adelante, qué tremendo, lo que dice ahí Pablo, lo que dice ahí, tan revelador, vuelvo a repetir parte de la lectura, desde el verso 21 capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos y hermanas, Pablo claramente aquí nos dice que su deseo realmente era estar con Jesús, pero estaba entre la espada y la pared, en un entredicho, entre el deseo de ir a estar con Cristo ya más tiempo de manera directa, o quedarse por amor a los hermanos, a quienes amaba, a quienes servía, a quienes había visto crecer en el Evangelio. Y dice, estoy puesto en entredicho entre la espada y la pared. Entre comillas, espada y pared. Yo diría entre la gloria y el gozo de servir, la gloria eterna de Jesús, y el gozo de estar con los hermanos. No sé qué escoger, dice él. Si creemos en Jesucristo, para nosotros, hermanos y hermanas, la muerte es unión y reunión. Es unión con Él y reunión con los que hemos amado y perdido por un tiempo. Sí, para nosotros, por la obra de Jesucristo, que por su sangre nos lavó, nos hizo y nos dio, hizo sus hijos y nos dio vida eterna, la muerte es unión y reunión. Unión con Jesucristo y reunión con todos los santos, a quienes volveremos a ver. Cuando Jesús estuvo en la cruz, le aseguró al ladrón que se arrepintió que ese día estaría con él en el paraíso. Partir y estar con Cristo, dice Pablo. Hay tanta confusión de esto. Por la persona y la obra de Jesucristo, cuando uno muere físicamente, parte en su espíritu de inmediato a la vida eterna, a reunirse con el buen pastor Jesús de Nazaret, quien nos recibe en la gloria eterna. Y ahí nos reuniremos con los salvos y santos de todas las edades. Otra vez, si creemos en Jesucristo, no solo de teoría, le hemos seguido, le hemos dado la vida, para nosotros la muerte es unión y reunión. Unión con Jesucristo y reunión con todos los santos de todos los tiempos.
No divagamos en la atmósfera, no nos quedamos dormidos. El momento que un hijo de Dios muere, va directamente a estar con Jesús en su gloria eterna. No existe el purgatorio. Por la obra de Jesucristo vamos directamente a vida eterna. Como estamos diciendo, Pablo oscilaba entre dos deseos que tiraban de él en sentidos opuestos. Sí, la palabra que usa en el original Pablo es synechomai, que se usaba para describir la situación de un viajero que se encontraba entre un muro inescalable por un lado y un precipicio por el otro, sin más salida que seguir adelante. Como dije anteriormente, entre la espada y la pared, como se dice en el español, aunque así se expresa el encontrarse uno entre dos males, aquí Pablo está refiriéndose a encontrarse entre dos bienes, partir y estar con Jesucristo o quedarme con ustedes. Él realmente prefería marcharse ya para estar con Cristo, que era mucho mejor, era salir ganando, pero por causa de los hermanos y hermanas y de los que todavía no habían oído el Evangelio, deseaba seguir en esta vida. Entonces viene el pensamiento de que esta elección no depende de él sino de Dios. Hermano, hermana, la vida es corta, pronto pasa, pronto se acaba, nos vamos poco a poco acabando. Y por eso te preguntaba hace un momento, ¿quién es Cristo en tu vida? ¿En qué lugar lo tienes? ¿Qué has dejado por Él? ¿Cuántas veces le has dicho no a su llamado? Hay urgencia, porque el tiempo del fin se acerca, porque somos finitos y se nos acaba esa oportunidad. No le digas no al llamado de Jesús. Y el texto continúa y cierra de la siguiente manera. Filipenses 1, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Pablo vuelve a hacer una arenga después de decir, miren por favor, no se confundan. Estoy puesto en entredicho, partir y estar con Cristo para vida eterna, quedarme con ustedes. Y bueno, les aclara esa parte y después termina otra vez con una arenga. Verso 27, compórtense como es digno del Evangelio. Hay una conducta, un comportamiento de los que creemos esta palabra, de los que hemos sido llamados por Jesús. Y Pablo les habla de eso. Para que sea verso 27, o que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¡Qué cosa más preciosa! Sea que les vaya a ver o que no, yo puedo escuchar que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Firmeza. Hay que estar firmes en Jesús, en un mismo espíritu, sin causar divisiones, no competencias, no celos, no envidia, no zancadillas. Firmes en un mismo espíritu, pero también combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sí, la fe cristiana también es combativa, porque dice el verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen. Claro, siempre hay enemigos, siempre hay cizaña, los que se oponen y a veces están dentro de la misma iglesia. Pero ante eso Pablo dice otra vez, por favor, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe, la creencia en el Evangelio. Ay, hermanos y hermanas, otra vez, este mensaje lo estoy últimamente predicando en todo lado. Responda al llamado del Señor, sea serio con Jesús, manténgase firme, por favor, madure en la fe. Porque veo una iglesia muy apática, muy conforme, muy light. Y ahí va. Esta mañana hemos visto
que el apóstol San Pablo, muy pastoralmente, se dirige a esta iglesia que él amaba, que él fundó en Filipos. Está preso, está esperando el juicio de Roma. Él no sabe lo que él espera. Y se ve en entredicho, entre dos tensiones. Ya, yo quisiera partir y estar con Cristo, aunque por amor a ustedes y necesidad de ustedes, pues capaz me quedo. Y se quedó un tiempo más. Cuando uno muere va a estar con Cristo en la gloria. Y el morir es ganancia, no es pérdida, no es incertidumbre, no es angustia, es ganancia. Pero cuando uno está en Cristo y la vida está en Jesús. Y hasta tanto, otra vez, firmes, combatiendo, hasta que el Señor nos llame a su presencia y podamos rendirle buenas cuentas. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Tienes una relación con Él? ¿En qué lugar de tu vida lo tienes? ¿Cuántas veces has cerrado tus oídos a su llamado? Te invito a que establezcas una relación con Él. Y a los que ya tienen a Cristo, les invito a que por favor no cierren sus oídos al llamado, a la convocatoria que Él hace siempre para que le sirvamos y extendamos su reino. La vida es corta. Todo pasa. Solo Cristo es alegría y gozo eterno. Oremos. Señor, esta mañana, gracias por tus palabras. Y mientras oramos, puede ser que hay alguien que no tiene a Cristo. Por favor, ya, entréguele su vida a Jesús. Dígale, vente a mi vida, Señor. Ven a ocupar el lugar central que tú debes ocupar. Me he apartado de ti, Señor, dígale. Te tengo en el último lugar de mi vida. Perdóname. Ven a ser Señor. Ven a mandar, Señor, en mi vida. Y dame la oportunidad de servirte. Y dígale, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gracias por tus palabras de este día, Señor. Y bendice a tu pueblo donde quiera que esté. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Y otra vez, estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, porque para nosotros el vivir debe ser Jesús y el morir siempre será ganancia. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias por la palabra del Señor. Que se ponga por obra la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tiempos difíciles y estamos felices porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra iglesia sigue elaborando, sigue haciendo las cosas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ministerios activados completamente. Tenemos los días miércoles las clases virtuales, a las cuales estamos invitándoles a todos ustedes, a partir de las 18:30 hasta las 20 horas, en donde reforzamos lo que se ha predicado en el púlpito en este día especial, este día domingo. Igualmente decirles que los jóvenes de la iglesia están contentos, avanzando en su formación. Estamos con las células de hogar. Estamos con bautizos en este día especial. Es un día muy especial ahora y queremos compartirlos con ustedes. Que el Señor nos siga bendiciendo. Bajo las pantallas tienen ustedes los números de las cuentas de nuestra congregación y agradecemos por los diezmos y por las ofrendas que ustedes le hacen con todo el corazón para ayudar a los más necesitados. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les cubra. Gracias por todo, queridos hermanos.